Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi querida audiencia, seguidores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Un gusto verlos nuevamente en otro capítulo más de su programa Asegurando tus Finanzas. Me da mucho gusto verlos hoy, jueves 12 de marzo. Ya estamos casi por llegar a la primavera, amigos. Ya estamos en marzo. Ya también estamos por cerrar el primer trimestre de 2026. Híjole, cómo se ha pasado muy rápido este año 2026. Y bueno, pues vamos a iniciar con el capítulo de hoy, que tenemos un gran invitado. Y pues titulamos el capítulo de hoy como Invierte como los expertos. Precisamente hoy vamos a hablar de estos temas de inversión, que es un tema que también ya nos han pedido, que por ahí en algunos comentarios que nos han hecho en programas anteriores también nos habían preguntado, pedido que habláramos un poco sobre esto. Entonces, pues el día de hoy vamos a tener esta información y pues bueno, agradecerles a todos por acompañarnos. Ya estoy viendo que ya se empiezan a conectar muchas personas, muchas gracias. Tenemos por aquí ya a David AZ, que siempre nos acompaña en los programas. Muchas gracias, saludos a todos ustedes. También a Mariana Zúñiga, buenas noches. Y bueno, pues vamos a ir leyendo sus comentarios. Amigos, eh, pues ahora sí que mándenos sus comentarios al ratito que tengamos a nuestro experto. También, si gustan mandar alguna preguntita o algo, con mucho gusto, para que aquí aprovechar que tenemos, pues la verdad es que vamos a tener la visita de un gran amigo y de un gran experto en tema de inversiones. Entonces, pues vayan preparándose, vayan escribiendo sus comentarios, sus preguntas, que aquí con mucho gusto las recibiremos. Y bueno, amigos, pues vamos a iniciar el programa con la sección que tanto les gusta, que es la de las noticias, así que vamos para allá. Así que, producción, vamos por allá. Y bueno, amigos, aquí estamos ya en las noticias más importantes de estos días, que la verdad es que, bueno, ad hoc al capítulo que tenemos el día de hoy, la verdad es que han sido unas semanas muy movidas, muy calientes, como muchos medios y en internet y redes sociales lo hacen llamar, porque, bueno, pues, como bien saben, ahorita pues hay mucho movimiento geopolítico en el mundo. Estamos pues ahorita, todos los reflectores están con el tema de Medio Oriente, con pues esta situación en Medio Oriente muy delicada, que bueno, parece no ceder, ¿no? Que en un principio se pensaba o se decía que esto iba a ser una situación pues muy rápida, a corto plazo. Sin embargo, bueno, pues ya llevamos prácticamente 13, 14 días, si mal no recuerdo, de conflicto por allá en Medio Oriente y no se ve que termine, que vaya a terminar pronto. Así que bueno, ahorita pues precisamente hablando de temas económicos, financieros, pues les comento que precisamente los que donde ha habido mucho movimiento y mucha incertidumbre, pues es en todo lo que tiene que ver con las inversiones y los mercados financieros. Y es que, bueno, con los últimos datos al cierre del día de hoy, de este jueves, pues les comento que, por ejemplo, en Estados Unidos los mercados han cerrado en terrenos negativos, encabezados principalmente por el índice Nasdaq, que es el índice que aglomera a las empresas tecnológicas de Estados Unidos y que, bueno, la mayoría, si no es que todas, tienen presencia mundial. Al caer 1.8% este índice, seguido del retroceso del 1.6% del Dow Jones, que es el índice principal en Estados Unidos en el mercado de acciones, y el otro mercado es el Standard Poor's 500, que bajó 1.5%.
Y bueno, este es el dato al día de hoy. Sin embargo, durante toda la jornada, durante estos últimos 15 días, pues ha habido mucha incertidumbre, mucho movimiento y han caído las bolsas prácticamente en todo el mundo derivado pues a las situaciones que se viven en Medio Oriente, ¿no? Y esto pues se da principalmente, aparte del tema bélico, el conflicto bélico que hay, pues también el tema en donde pues está afectando los intereses internacionales de muchos países con esta estrategia de estar bombardeando pues ahora sí que las reservas, los depósitos petroleros, el cerrar el estrecho de Hormuz, que es uno de las principales rutas navieras donde los países de Medio Oriente, como Qatar, Arabia Saudita, lo que es Kuwait y todos estos que están en Medio Oriente, pues exportan su petróleo, pues es parte de su economía, su principal actividad productiva de esos países, hacia diferentes países, hacia diferentes zonas, como es la parte de Asia, como es la parte también de África y Europa. Entonces, pues es un poco complicado porque con esta situación Irán cerró el estrecho de Hormuz y bueno, pues paralizó todo el petróleo que ya estaba en aguas, ya estaban en traslado hacia estos países y bueno, esto hizo que en días pasados el petróleo se haya disparado, llegó a tocar hasta 120 dólares el barril, un poquito menos, 119 y cachito dólares por barril. Ahorita anda alrededor de 100 dólares el barril, ya se estabilizó un poquito. Sin embargo, pues de acuerdo a lo que vemos en las noticias, en redes sociales, en fuentes pues viables y comprobables que siguen el día al día y el minuto al minuto de esta situación en Medio Oriente, pues hay esa amenaza de que pues seguirá habiendo ataques a las infraestructuras petroleras ahí en Medio Oriente para tratar de disparar el precio. Hablan que pueda llegar hasta $200 el barril y que eso pues implique ya una situación económica, principalmente Estados Unidos y a todo el mundo, el tema de pues, precios muy altos en los energéticos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar muy al pendientes de cómo van sucediendo las cuestiones durante estos días, que como decíamos, o nosotros, o en lo personal, yo creo que esto pues iba a durar un poquito más de lo que se había comentado, así que bueno, pues hay que seguir estando muy al pendiente pues de lo que se eh, vaya pasando durante estos días, ¿no? Ahora, en México, ¿cómo ha impactado? Bueno, el día de ayer, la presidenta Sheinbaum se reunió con líderes, con empresarios de gasolineros y refrendaron el compromiso de no subir las gasolinas aquí en México, que ya tiene pues prácticamente pues, un año que inició esta negociación con los gasolineros de que el precio de la gasolina no subiera más allá de 24 pesos el litro. Y bueno, pues a cuestión de esta situación de Medio Oriente, bueno, pues refrendaron ese compromiso, por lo cual pues hasta ahorita pareciera que en México va a estar un poco estable esa situación. Como bien decíamos, hay que seguir viendo cómo se comportan los mercados y, bueno, sobre todo ir viendo cómo se comporta la situación en Medio Oriente para saber si esto puede ser algo pasajero o tenderá a durar un poco más de lo previsto, ¿no? En el tema del peso mexicano, pues tuvo una depreciación del 1%, cerrando el dólar en 17.85 por dólar frente al dólar y en 20.55 frente al euro. Este margen pues viene siendo un margen que se ha estado manteniendo en este rango durante los últimos meses. Así que bueno, al parecer ahorita en este tema no hay pues mucha variación. Eh,
y no esté impactando pues alguna situación externa o interna que haga que haya movimientos súbditos en el mercado de las divisas, ¿no? Y bueno, también quiero compartirles algo que leyendo en las noticias me encontré con un hecho, un fun fact, como le llaman, o le llamamos a algunos medios enfocados al tema financiero, que quería compartirles el día de hoy, que dice: los hombres tienen el doble de probabilidad de morir por síndrome del corazón roto que las mujeres. 11 de cada 100 hombres frente a 5 de cada 100 mujeres. Es decir, que los hombres sufrimos más del corazón roto, nos duele más cuando nos rompen el corazón que a las mujeres. Así que es algo curioso, y sobre todo pues hace unas semanas que estuvimos en el mes del amor y la amistad, bueno, se salieron estas estadísticas que la verdad es que suena algo muy, muy curioso, ¿no? Entonces, pues quiero escucharlos, quiero leerlos más bien, aquí sus mensajes, a ver si es cierto, si de los que nos están escuchando les han roto el corazón o no. ¿Ustedes creen que sí sea cierto esta situación? Pues bueno, queremos por aquí leerlos también, ¿vale? Y bueno, pues vamos a entrar en este tema. Digo, obviamente también para que no se me pase, en el tema de mercado aquí en México, pues también hay esa volatilidad aquí en el mercado, en el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Y el día de hoy también pues hubo una caída en la Bolsa Mexicana de Valores con, denme un segundito, por aquí se me movió aquí mi estadística. Cerró, perdió 2.2% el índice de precios y cotizaciones aquí en México, cerrando en 66,086 pesos el índice. Y bueno, por ejemplo, en Europa, el stock 50 también cayó 0.8%, cerrando en 5.740. En China, el CSI 300, la bolsa principal de China, cayó 0.4%, quedando en 4.688. ¿Vale, amigos? Entonces, como ven, pues ahorita han estado fluctuando mucho el tema de los mercados. Sin embargo, hay para muchos que nos dedicamos a esto de las inversiones, y para muchos de los analistas, tanto independientes como de instituciones financieras, creemos que hay ciertas oportunidades también dentro pues, de esta volatilidad, donde se pueden aprovechar grandes temas por ahí para poder invertir. Entonces, pues bueno, hasta aquí dejamos la sección. Vamos a cerrar aquí la sección de noticias. Y bueno, pues como les decía, esperando que por aquí nos manden sus comentarios, nos manden sus saludos, y pues vamos a pasar a la siguiente parte. Así que, querida producción, si nos vamos a lo que sigue, por favor. Y bueno, amigos, pues antes de continuar, quiero agradecer a AS Empresas, que patrocina esta sección de noticias. Agradecemos la confianza que pues, ha tenido durante toda esta temporada, y si mal no recuerdo, también la temporada pasada estuvo con nosotros, así que bueno, ya tenemos un ratito con ellos. Muchas gracias. Y bueno, también invitarlos, amigos empresarios, amigos emprendedores que nos están viendo. Si alguien quiere participar en este programa y quiere patrocinar también alguna de las secciones, o quiere patrocinar el programa, por favor busquen aquí a Clampime para que les puedan dar información y se animen para que también aparezcan y los mencionemos aquí en el programa. Nos dará mucho gusto poder contar con su apoyo. Y bueno, pues vamos a iniciar aquí con el tema principal, que es invierte como los expertos. La verdad es que un tema muy, muy interesante,
pareciera que es muy complejo, pero ya cuando te integras, cuando vas entrando a estos puntos, la verdad es que te va, bueno, en lo particular a mí me va emocionando y te vas dando cuenta y vas aprendiendo muchísimo, ¿no? Y para eso, el día de hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo, quiero decirles también, que ya tengo la fortuna de conocer ya de hace algunos años. Tiene, pues ahora sí que muchos años de expertise en, principalmente en la banca como tal. Ahí fue donde yo lo conocí, él trabajando en banco, yo trabajando ahí en un corporativo y bueno, por azares del destino, coincidimos y bueno, el corporativo donde trabajaba hacíamos operaciones ahí con temas de divisas y algunos temas de crédito y cosas así con aquí el buen amigo Abel, que pues tenemos el día de hoy, Abel Medina, que lo vamos a pasar. Por favor, producción, acompáñanos por acá. Amigo, mi querido Abel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, John? Aquí estamos. Gracias por invitarme. No, muchas gracias por aceptar la invitación, mi querido Abel. La verdad es que me entusiasma mucho que estés el día de hoy con nosotros y que hayas tomado así que la invitación, porque yo sé que pues, nos puedes compartir muchas cosas, ¿no? Toda la experiencia que tienes, amigo, ya aquí un pequeño brevario antes o así que introductorio antes de que entraras a cámara, pero la verdad es que me da mucho gusto a mí en lo particular y qué mejor que tú nos hables precisamente del tema de inversiones, amigo, ¿no? Este tema que para muchos a lo mejor es un tema complicado, para muchos a lo mejor no le entienden y pues el fin de la entrevista de hoy es precisamente a lo mejor empezar a trabajar o empezar a dar algo de información sobre el tema de las inversiones para que la gente se anime a invertir más allá del tema de poner el dinero abajo del colchón, que contratar un plan de retiro, un plan de ahorro, sino que digo, si tienen la capacidad de generar ese extra y que pues, ese extra pueda empezar a trabajarles Claro. de manera interesante, pues creo que se pueden hacer muchas cosas, ¿no, mi querido Abel? Claro que sí, John. Ahora sí que, pues, si en algo puedo aportar estos años de experiencia, como dices, con mucho gusto. Y sí, definitivamente es algo que deberíamos de estar haciendo todos desde que entramos muy tempranamente, este, a la edad adulta y empezamos a generar ingresos. Tenemos que empezar un programa un presupuesto de ahorro que después se pueda convertir parte de ese ahorro en inversiones de largo plazo, de mediano y largo plazo para poder ir haciendo un futuro financiero tranquilo, ¿no? Claro, claro, amigo. Y, pues bueno, precisamente para iniciar, amigo, se me ocurre que podamos empezar hablando de el tema de inversión, pues quieras o no, viene aunado al tema del riesgo, ¿no? Al tema del riesgo, al tema de productos o instrumentos financieros, todo eso. Para la audiencia que a lo mejor no, te digo, es principiante o no es muy audaz en este tema de las inversiones, sobre todo en temas de mercados financieros, si les puedas platicar un poquito o una introducción acerca de esta parte, ¿no? El tema del riesgo, las oportunidades que pueden generar las estrategias en temas de inversión. Claro, mira, a ver, yo creo que a nivel principiante, el principal riesgo que existe es el riesgo, hay muchos diferentes tipos de riesgos, ¿no? Ujú. El riesgo contraparte, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito, etcétera, ¿no? Cuando uno hace una decisión de inversión. Pero yo creo que sin duda el principal riesgo cuando uno no conoce y es muy principiante Ujú. es el riesgo contraparte. ¿Y a qué me refiero con esto, con el riesgo contraparte? Al ser principiantes en el tema de las inversiones, es muy común, mucho más común de lo que te imaginas, amigo, Ujú. caer en empresas que son estafa o que son Ponzi, ¿no? Ujú. Ese es el principal riesgo
que enfrentan las personas que no conocen temas de inversión y temas de mercado, ¿no? Claro. El invertir en empresas que no están registradas ante la Comisión Nacional Bancaria, en el caso de México, o sus contrapartes en el extranjero, ¿no? Cuando invertimos en una empresa en el extranjero, ya sea Estados Unidos, Europa, Asia, donde sea, tenemos que asegurarnos que estas instituciones estén reguladas por la autoridad competente, ¿no? Claro. En México es la Comisión Nacional Bancaria, en Estados Unidos es la SEC, en Europa es la ESMA, ¿no? Y la ESMA regula a las autoridades de cada país en Europa, etcétera, ¿no? Hay un sinnúmero de empresas que son o esquemas Ponzi, que son estos esquemas piramidales en donde los rendimientos de las primeras personas que entran se van pagando con las aportaciones que hacen las personas que van entrando después. Y entonces, pues eso tarde o temprano, esas pirámides tarde o temprano se desmoronan y y pues acaban dejando en la ruina a muchas personas, ¿no? Porque pues empiezan prometiendo rendimientos fuera de mercado, rendimientos exorbitantes normalmente, y al final pues la ambición pues les gana, ¿no? A los inversionistas y acaban perdiendo pues su patrimonio, ¿no? Claro. O por lo menos algo de dinero, ¿no? En el mejor de los casos sales con un golpecito, pero en el casos que yo conozco se lleva todos los ahorros de las personas, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque viene esta parte de la ambición, del sesgo, de decir, oye, pero del FOMO, ¿no? Del miedo a perderse estos grandes rendimientos, estas grandes utilidades, y ves a tu amigo que se está ganando 10% mensual y dices, pues yo soy un tonto porque yo estoy invertido en CETES y me pagan el 7% al año, y ¿no? Y entonces yo quiero también que me empiece a ir bien como a mi vecino o como a mi primo, y pues acaba uno cayendo en estos esquemas. Entonces, ese es el principal riesgo, porque no nos preocupamos por ver que las empresas estén debidamente reguladas. Y el otro, pues, es el clásico riesgo de mercado, en donde, pues, si tú inviertes en un instrumento de renta variable o un instrumento, aunque sea de deuda, pero que es de larga duración, es decir, que son bonos de deuda, cosas de deuda, pero que se van a pagar las recuperaciones a largo plazo, pues tenemos ahí riesgos de mercado que a veces no entendemos bien, y eso es lo que puede acabar pasando, ¿no? La realidad es que esos son los dos principales riesgos. Hay muchos, pero esos son los principales que enfrentamos cuando somos principiantes. Claro. Ahora, ¿qué opciones hay? Híjole, hay una gran variedad, ¿no? Desde pagarés bancarios, que yo le llamo eso más un ahorro que una inversión, hasta pasando por fondos de deuda gubernamental, es decir, fondos de inversión que tienen en sus inversiones deuda gubernamental, deuda corporativa, es decir, inversiones, fondos de inversión que lo que se encargan es de comprar títulos de obligaciones de empresas muy grandes, ya sea AAA, AA, etcétera, y pues de ahí hasta temas directamente de renta variable, es decir, comprar acciones o canastas de acciones, etcétera. Tener un contrato de casa de bolsa, ¿no? Esa es una opción importante ahí. Importante, digo, y siempre mencionar, a veces las personas cuando escuchan contrato en casa de bolsa, piensan que implica riesgo, ¿no? Que van a invertir en la bolsa. Y la bolsa siempre, sobre todo en generaciones ya más grandes, nuestros papás, pues vivieron cosas ahí muy fuertes con temas de bolsa y de renta variable y de comprar acciones que resultaron en catástrofes. Hoy por hoy la realidad es que uno puede comprar títulos en una casa de bolsa que sean súper conservadores, es decir, que solo sean de deuda gubernamental, por ejemplo, ¿no? Lo que se conoce como libre de riesgo, ¿no? Libre de riesgo en pesos, ¿qué sería? Pues prestarle al gobierno federal, ¿no? ¿Cuál es tu riesgo? Pues que el gobierno federal deje de pagar esas obligaciones, ¿no? Si estás hablando de un país como Estados Unidos, como México, pues históricamente han pasado muchos años sin que dejen de pagar sus obligaciones, pues por eso se llaman libres de riesgo, ¿no? Risk free. Claro. Y eso lo puedes comprar con un contrato de casa de bolsa,
no significa que tengas que invertir en la bolsa, ¿no? Uh-huh. Eso mucha gente no lo sabe. Y entonces se pierden de rendimientos muy importantes, o más bien pagan comisiones de más porque al escuchar fondo de inversión piensan que es una cosa más conservadora que lo que puedas comprar en una casa de bolsa, y no necesariamente. Lo único que pasa en un fondo de inversión es que hay otro intermediario más que te va a cobrar por la gestión de ese fondo de inversión, y entonces vas a pagar comisiones de gestión. Claro. Cuando entras directamente a una casa de bolsa, vas a comprar otro tipo de fondos, otro tipo de instrumentos, cuyas comisiones son mucho más delgadas. Claro. Y tú puedes hacer un portafolio 100% conservador de pura deuda gubernamental en un contrato de casa de bolsa. Claro. Ahorrándote un montón de comisiones, ¿no? Y además teniendo muchos beneficios fiscales, por ejemplo, ¿no? Que ahorita tenemos poco tiempo para hablar de ello, pero la realidad es que la mejor manera de invertir siempre es en un contrato de casa de bolsa por diversos temas, por lo que te digo, comisiones, temas fiscales, etcétera, ¿no? Claro. ¿Qué estrategias hay hoy en día? Pues lo que me brinqué un poquito al tema de estrategias, ¿no? Sí, adelante. ¿Qué es eso precisamente? En lugar de tener tus ahorros en un pagaré bancario, en donde sí, efectivamente tienes una tasa muy específica, ya conocida por cierto tiempo, la realidad es que pues ahí el banco se está quedando con la mayor parte del rendimiento que tú pudieras tener, ¿no? Claro. Hay bancos que llegan a pagar en sus pagarés un poquito más que la tasa de CETE. ¿Eso qué significa? Pues que ese banco está tomando ese dinero para prestar a tasas mucho más elevadas, ¿no? El costo de un pagaré es como se fondea un banco para prestar. ¿Cuál es tu riesgo en un pagaré? El banco, ¿no? Así yo vaya con el banco más grande de México, ¿no? Los españoles, que son los dos más grandes de México, son españoles, y así sean instituciones tan grandes y tan impresionantes, al final de cuentas tienes un riesgo contraparte, que es el banco, y que pues no está exento, ¿no? Aunque tienes ciertas protecciones del IPAB, etcétera, hasta más o menos 3 millones de pesos, pero tienes ciertos riesgos, estás incurriendo en un riesgo, y por eso a veces las tasas son más altas. En cambio, si te vas directamente a una inversión de deuda gubernamental en una casa de bolsa, estás entrando directamente a un papel que te va a pagar la tasa casi libre de comisiones. Digo, sí tienes una comisión, pero mucho más delgadita que la que pagarías en un fondo de inversión, por ejemplo, y pues tu riesgo es directamente el papel que estás comprando, que es gobierno, ¿no? Deuda gubernamental, ¿no? Lo que se llama libre de riesgo, ¿no? En la moneda local. Entonces, yo diría que eso es la mejor estrategia para un principiante, que sería pues entrar en un contrato directo de casa de bolsa, y pues ya asesorarse con tu contador, con su contador de confianza, para ver el tema fiscal, ¿no? Claro. Que la verdad es que tiene grandes ventajas. Claro. No, y es que fíjate que tocas dos temas que uno lo hemos platicado y lo hemos dicho varias veces en otros programas en el pasado, que es siempre acércate con un experto, con un asesor experto de confianza que te puede dar eso, estrategias, ¿no? Como tal. Tanto estrategias financieras como estrategias fiscales, como bien dices, ¿no? Porque también es un tema que mucha gente no sabe, que piensa que invertir no genera o le puede generar pago de impuestos, eso, y bueno, pues hay ciertos beneficios. También hay tasas especiales para diferentes tipos de instrumentos, de diferentes tipos de mercados. Entonces, pues es eso, ¿no? Acérquense a su experto, a su asesor de confianza, ¿no? Y el otro tema que también me llama mucho la atención es esta parte que al final tú dices, deben de tener una estrategia, pero también esa estrategia tiene que iniciar y se tiene que originar desde una planeación. ¿Qué es lo que quieres? Ponerte una meta, un objetivo. Tú hablas muy bien el tema de, bueno, tienes ya un ahorro, las personas ya tienen un ahorro, y de ese ahorro pueden tomar algo para empezar a invertir, para empezar a conocer, empezar a hacer trabajar el dinero con estos tipos de instrumentos, ¿no? Como tal. Entonces, dentro de las inversiones, amigo, y recalcando esta parte,
pues la importancia, ¿no? De tener esa planeación, ese objetivo al momento de invertir. ¿Tú crees que es importante que se tenga un plan, un objetivo para invertir? Definitivamente, mira, yo creo que, digo, ese es el primer paso, de hecho, ¿no? El primer paso es el Uh-huh. plan. Antes de siquiera pensar en qué opciones existen, etcétera, lo primero que yo tengo que pensar es qué plan tengo, cuáles son mis objetivos. Y no estamos hablando, ahí todavía no estamos hablando de dinero, estamos hablando de tu vida, ¿no? Cada Uh-huh. quien se tiene que sentar, antes de hablarle a tu asesor financiero, pues tú te tienes que Uh-huh. sentar y decir, a ver, pues desde cuánto gano, de este dinero que gano, cuánto puedo ahorrar, ¿no? Si ya estás Uh-huh. en el segundo paso de, ok, ya ahorré esta cantidad, ahora de esa cantidad, ¿qué porcentaje puedo destinar a una inversión que yo pienso que Uh-huh. debería de ser el 100%, ¿no? Uh-huh. Porque puede ser una inversión completamente conservadora, o sea, tu inversión también puede estar dividida en Claro. inversión muy líquida y 100% muy conservadora y un Uh-huh. pedacito en una cosa de un poquito más de riesgo, Claro. o inclusive sin riesgo, pero en otra moneda, que ya Uh-huh. entras, o sea, aunque sea dólar, para nosotros los mexicanos, ahorrar en dólares implica un riesgo. Pregúntale a las Claro. personas que hace 5 años ahorraron en Ajá. dólares, Claro. pensando que el gobierno iba a hacer que se disparara el tipo de cambio. Bueno, pues esas personas van perdiendo ahorita en el menor de los casos, 10%, ¿no? Si entraste a 20 pesos y ya estaba a 17 la semana pasada, pues échale números, eso es el 15% de minusvalía, ¿no? Claro. Porque al final tú aquí como mexicano gastas en pesos, tus obligaciones y tus compromisos, la hipoteca, las colegiaturas, etcétera, la renta, la deuda del coche, todo está en pesos. Entonces, si tú estás ahorrando en dólares, Claro. ¿cuánto tiempo llevas perdiendo dinero? Claro. Perdiendo dinero en pesos. Uh-huh. Y si a eso le sumas que te perdiste la oportunidad de haber estado invertido Uh-huh. en un papel completamente sin riesgo, como es el CETE mexicano, en donde el año pasado estuvieron pagando 11, 12%, Uh-huh. súmale la pérdida del tipo de cambio, pues perdiste 20% de tu lana, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Por irte a una estrategia de ahorro Uh-huh. que según tú era súper conservadora porque estaba en dólares y resulta que nadie te explicó que estar en dólares pues tenía el riesgo de que se bajara el dólar, ¿no? Claro. Sí, pero son dólares, pues sí, pero tú igual tuviste que estar sacando tus dólares para pagar tus colegiaturas, Claro. Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, perdiste dinero. Entonces, sí, a ver, regresando al Uh-huh. punto y a la pregunta, lo primero es tener un plan, Uh-huh. de ahí determinar porcentajes y hacer el plan pensando en cuál es mi vida futura. Oye, en un año me quiero comprar una casa, ¿no? En un año no tengo compromisos, tengo que pagar esto de colegiaturas, estos son mis gastos del año, estos son mis gastos para los próximos 5 años. Oye, mis hijos ya van a entrar a la universidad, no van a entrar a la universidad, van a entrar hasta dentro de 15 años. Oye, Uh-huh. tengo que seguir pagando la hipoteca, me quiero comprar una casa, no sé, ¿no? Quiero poner un Claro. negocio. Todo eso, cada quien tiene unos objetivos de vida diferentes y basado en esos objetivos de vida, pues va a haber necesidades financieras Claro. o oportunidades financieras, ¿no? De, oye, pues yo soy un chavo de 18 años que vive con mis papás, ya empecé a trabajar, pues puedo ahorrar toda esta lana y mi horizonte de inversión es larguísimo y no tengo compromisos porque vivo en casa de mis papás, entonces el 100% de mi dinero lo puedo invertir a largo plazo y puedo incurrir en riesgos más altos que un señor que está a los 50 años y tiene que paga hipoteca y colegiaturas de universidades y Uh-huh. que gran parte de su ingreso lo destina o de sus ahorros los está destinando a pagar esos compromisos y necesita que el dinero esté líquido Claro. porque no puede quedarse sin liquidez, ¿no? Y Claro. entonces son dos estrategias completamente diferentes las que se tienen que seguir en esos dos escenarios. Y así como esos dos, hay un sinnúmero, ¿no? Claro. Entonces, sí, definitivamente lo primero es tener un plan propio antes de Uh-huh. hablar del asesor financiero. Porque Uh-huh. recordemos que los asesores financieros, por lo menos en México, Uh-huh. y casi yo diría que el 99% de los asesores financieros, trabajan en una institución financiera que les
piden tener ciertas metas y vender ciertos productos, ¿no? Entonces, tu asesor financiero, que no debería de ser, normalmente te va a orillar a que adquieras los productos de la institución financiera donde trabajan, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, hay que primero uno tener bien claro lo que uno quiere para Así es. después ir con el asesor financiero y decirle, oye, yo quiero esto es lo que yo estoy buscando. ¿Cómo me lo puede, qué me puedes ofrecer tú que empate con esto? ¿Y cómo es que empata? No nada más me lo digas, sino dime cuál es el mecanismo, en qué se invierten las cosas, cuál es el riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. Y si es una empresa debidamente regulada, como un banco, un operador de fondos o una casa de bolsa, eso te lo tienen que poder poner por escrito, Claro, sin ningún problema, ¿no? claro, claro. Sí, pues perfecto, amigo. Mira, déjame, ya están llegando algunos comentarios, inclusive algunas preguntas. Te las pongo, amigo, porque también te están felicitando. Dice Leadership Team, muchas gracias, que también es una marca que nos sigue constantemente. Dice, si un equipo perdón, un tema súper importante y actual, exactamente, ¿no? Y me gustó mucho cómo abriste el tema, amigo, con el qué no debo de hacer o en qué me tengo que fijar, esa red flag, que es el tema de las estafas, Es que eso es lo que más, eso es lo más tema, común, ¿eh? O sea, la gente claro. pierde más dinero por eso Ujú, que porque compró una acción de Apple y se claro. cayó. O sea, sí, se cayó Apple, pues se cayó 20%. Si le entraste Pero a la tienes flor de la forma de abundancia, recuperar. Ujú, perdiste el 100%, ¿no? O sea, claro, claro, claro. ¿no? Pero sí, amigo, pues mira, aquí también nuestros amigos de Cuernavaca, de Clan Pyme Cuernavaca, también dice súper interesante. Gracias por compartir, Abel. Me mandan también saludos. Nuestro querido David As, también que nos sigue puntualmente. Felicidades por la participación del gran invitado. Ahí, mi querido Abel. Tenemos por aquí una pregunta de nuestro amigo Marco Antonio Distancia, que también nos sigue en cada capítulo. Dice, ¿qué garantía o tranquilidad te puede dar un asesor o broker certificado a comparación de otro que no lo está? Claro. A ver, un asesor certificado, de entrada es una persona que ya tiene precisamente una licencia. En México tiene que estar certificado ante la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, es La decir, MIP. la Ajá. AMIB. Uh-huh. Para estar certificado ante la MIB, pues de entrada tuvo que haber pasado ciertos exámenes de conocimientos técnicos y de ética, y está obligado a cumplir con estos códigos de ética, y si no lo hace, pues le retiran la licencia, ¿no? Eso ya de entrada Uh-huh. te da cierta garantía de que ese asesor, pues es una persona seria y preparada, ¿no? Y que tú tienes una autoridad o un regulador a donde tú puedes poner una queja, en donde tú puedes poner una queja de esa persona, y y esa persona corre el riesgo de perder su licencia si tuvo una mala práctica, ¿no? Si Uh-huh. prometió un rendimiento en un instrumento en donde no se puede prometer un rendimiento, si asesoró mal a un cliente. Uh-huh. eh, Llevamos todos los asesores una cantidad impresionante de es de intermediarios, Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, por ahí mi seguro 3.0, AMIB, Uh-huh. Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles. Eh, entonces, la realidad es que sí hay un poquito más de garantía cuando estás hablando con un asesor certificado, ¿no? Así Uno es. no certificado, pues tal cual, ¿no? Su palabra lo dice, no tiene licencia. No significa que sea malo necesariamente, puede ser que tenga muchos conocimientos técnicos, simplemente no sea certificado. Entonces, pues, ¿con quién te vas a quejar, no? Si algo Claro. pasa. Tampoco es como que si algo pasa, vas a tener una retribución económica. No, solamente es lo que te garantiza la MIR es que esa persona está preparada técnicamente porque pasó ciertos exámenes Uh-huh. y pasó los exámenes de ética, y que lo puedas denunciar y a lo mejor le quiten la licencia si se comprueba que tuvo que fue una mala práctica. Pero un asesor no está facultado para recibir recursos. Esto es muy importante. Aunque yo Uh-huh. esté con un asesor, ese Uh-huh. asesor solamente
va a poder precisamente darme asesoría financiera para que yo invierta en ciertas, para darme recomendaciones de inversión, las cuales yo al final voy a instruir. Hay dos tipos, ¿no?, de asesoría. Una es la discrecional o la no discrecional. La no discrecional es el asesor me da recomendaciones basadas en mi perfil de inversionista, y basado en ese perfil de inversionista hay ciertos productos que él me puede ofrecer, y esos productos te tiene que dar una razonabilidad de esa inversión. Pero al final yo la voy a instruir, yo la voy a ejecutar, yo voy a pedir esa, voy a aceptar esa recomendación o no. El contrato discrecional es un contrato en donde sí tiene el asesor la discrecionalidad, es decir, él decide en qué se invierte el dinero, pero ese dinero, esos recursos, siempre están a nombre del cliente. Tienen que estar en un contrato de inversión que está a nombre del cliente. Tu estado de cuenta llega a tu nombre en una institución regulada, ¿no? Puede ser una operadora de fondos o una casa de bolsa. En cualquiera de esas dos, que son instituciones reguladas, el dinero, los recursos están a mi nombre o a nombre de mi empresa, ¿no? No están a nombre del asesor. El asesor solamente tiene en el discrecional la facultad de operar esos recursos, pero hasta ahí, ¿no? Claro. Entonces, ahí el riesgo está en en qué institución están esos recursos y dónde están, en qué están invertidos esos recursos. Claro. Eso es lo importante. Y eso es al final nuestra garantía, en qué se invierten esos recursos, dónde está en dónde está el dinero, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Tengo títulos? ¿Qué tipo de títulos tengo? Tengo un título en una acción, en un ETF que sigue a un índice, ¿no? Ahí es donde ya se empieza a diversificar muchísimo. Claro. Y fíjate que sí, ahorita entramos al tema precisamente de la diversificación y los diferentes tipos de mercado o instrumentos financieros donde ya la gente a lo mejor un poquito más avanzada o que ya empezó a probar este tema de la inversión, pudiéramos darle alguna información, amigo. Pero como todo, tengo que hacer una pausa aquí, amigo, para que tomemos agüita, la audiencia siga escribiéndonos, porque vamos a la cápsula de nuestro patrocinador. Así que quédate conmigo, amigo, para escuchar la cápsula y continuamos. Sí. Propósito. Algo que nos motive cada mañana, más allá de un trabajo o una meta económica. En Proge te asegura, creemos que proteger vidas también transforma la nuestra. Ser asesor no es vender un seguro. Es dar tranquilidad, construir confianza y ofrecer un plan que marque la diferencia cuando más se necesita. Cada póliza representa una historia protegida, un sueño que continúa. Forma parte de una red humana que inspira, protege y crece contigo. Porque cuando ayudas a otros a estar seguros, tú también aseguras tu futuro. Pues muchas gracias a ProGT Asegura, promotor de seguros, que también ha confiado de nosotros, ha confiado en este programa desde la temporada pasada. Muchas gracias a ellos. Seguramente por aquí nos están viendo algunos de sus integrantes, algunos de los directivos, están viendo aquí el programa, nos está escuchando. Y bueno, pues muchas gracias a ProGT Asegura. Para todos los que quieran hacer y desarrollar una carrera en el sector de los seguros, por favor acérquense, porque tienen muy buenos beneficios y muy buenas colaboraciones con instituciones de seguros. Así que por aquí están viendo sus datos de contacto para que puedan buscarlos. Y bueno, mi querido amigo Abel, nuevamente agradecerte que estés aquí. Digo, todavía seguimos aquí en el programa y la verdad es que veo que hay pues, muchos comentarios por acá que quiero aprovechar para mostrártelos, amigo. Por aquí nos está escribiendo también Cristian Rangel, mandándonos saludos desde CRC Consulting, un gran amigo por allá en Toluca, que lo estaremos viendo ahora que hay evento de Clan PYME en Toluca, mi querido amigo. Va a haber un encuentro de empresas familiares y pymes por allá en Toluca el 22 de marzo, así que no se lo pierdan, vayan a asistir, hay ponencias,
va a haber stands, van a ofrecer muchos productos para la familia, muchos servicios para las empresas. Y les digo, 4 ponentes con temas muy interesantes que apoyan a impulsar las pymes y las empresas familiares. Así que gracias, mi querido Cristian. Por acá tenemos también a... Perdón, por acá. También tenemos, ya nos están dando también like, mi querido Abel, nuestro amigo Alberto Ramón, que él nos ve desde Tabasco, por ahí, un gran amigo que nos patrocinó un evento acá en Clan Pyme hace unas semanas, donde la verdad es que los productos que maneja los probamos y la gente se fue muy, muy contenta porque estaban muy ricos esos productos. También está Sandy Labra, muchas gracias Sandy, que nos acaba de dar su like. Arturo Vega, nuestro amigo Arturo Vega, que también nos da su like. Mariana Zúñiga, Leadership Team. Clan Pyme Querétaro, también Clan Pyme Tamaulipas, muchas gracias que nos están viendo desde allá. Y bueno, amigo, pues ahora sí que para los inversores, los que ya conocen un poquito más, o los que, digo, también los que no conocen mucho, pero también tienen ese perfil un poco más arriesgado que les interesa conocer más de cómo diversificar su portafolio. Al final de cuentas, pues en las inversiones hablamos de portafolios porque es lo que buscamos, que haya varios instrumentos, varias estrategias a corto, mediano y largo plazo, con poco riesgo, con un riesgo mayor, para poderles dar o puedan obtener un rendimiento óptimo, ¿no? Un rendimiento óptimo y de acuerdo a sus objetivos y a su plan financiero, ¿no? Pero en este tema, amigo, platícanos un poquito cómo pueden diversificar. Bueno, de entrada es qué tipo de productos, qué tipo de mercados puede la gente invertir su dinero. Mira, aquí el tema de la diversificación también es muy amplio, ¿no? Porque yo creo que siempre hay que estar en inversiones, ¿no? Siempre. Y siempre tienes que diversificar y siempre tienes que tener, ¿no? Ahora, claro, ¿de qué va a depender? De muchas cosas, ¿no? De cuántos recursos tienes, de cuáles son tus compromisos, lo que habíamos platicado, y de tu experiencia y conocimientos, ¿no? ¿Qué tanta experiencia, qué tantos conocimientos tienes? Si eres completamente principiante, no tienes ningún tipo de experiencia invirtiendo, no tienes conocimientos, abre un contrato de casa de bolsa, invierte todo en deuda gubernamental o casi todo en deuda gubernamental y empieza con un 1% en un fondo de renta variable indizado, ¿no? Métete a un índice, al índice Nasdaq de Nueva York, ¿no? Métete a la bolsa, al índice del Standard & Poor's, y vete conociendo como inversionista, vete conociendo cómo eres como inversionista. Digo, no sé, voy a poner un número, ¿no? Pero si tienes 100,000 pesos para ahorrados, ¿no? Pues dedícale, métele 1,000 pesos a un fondo indizado y ve cómo te vas sintiendo tú cuando ese fondo sube, cuando ese fondo baja, ¿no? Si claro, ese fondo de repente, para que veas que una pérdida de 10% en donde perdiste 100 pesos, te preocupa, pues no debes de meter más dinero. Claro. Pero si vas viendo, oye, pues el mundo se cayó y yo perdí 400 pesos porque las bolsas perdieron 40%, perdí 400 pesos, oye, pues creo que esa es una cosa que puedo tolerar, ¿no? Entonces, ¿hasta cuánto podía tolerar? Oye, pues vamos a meterle otros 1,000 pesitos, ya es 2% de tus ahorros, ¿no? Claro. Otros 1,000 pesitos, ya es 3% de tus ahorros. ¿Qué pasa si se cae 50%? Perdí 1,500 pesos de los 100,000 que tengo ahorrados, ¿no? Y entonces eso va haciendo que te vas conociendo como inversionista y vas entendiendo tus límites, ¿no? Para que no tomes decisiones con el estómago. Al final, tú lo que estás haciendo es tratar de encontrar en dónde están tus tolerancia al riesgo. Cada quien tiene una tolerancia al riesgo diferente. Entonces, tú ahí vas encontrando dónde está tu tolerancia al riesgo y vas ajustando esa parte. Y esa tolerancia es tanto emocional como financiera. Puede ser que yo diga, yo no me importa. Pues sí, pero
mañana tienes que pagar la renta y necesitas sacar ese dinero. Entonces, si metiste los 100,000 pesos completos a un fondo indizado, por mucho que te digan, no, la bolsa siempre sube, no siempre, o sea, en el largo plazo sí sube, pero en el corto plazo puede ser que pierdas un día de la nada 20, 30%, y si en ese momento tú tienes que retirar la inversión porque tenías que pagar la colegiatura, ¿no? O la renta, pues perdiste, ¿no? Claro. Sí perdiste el dinero, si no, pues no. Entonces, hay que irlo haciendo así. Y para los ya más experimentados, pues lo mismo. O sea, la diferencia es que vas a meter pues, tal vez 5%, tal vez 10%, tal vez 20%, tal vez 40%, si es dinero que verdaderamente no vas a usar, ¿no? Claro. Si eres súper joven, 80% en un fondo indizado, 20% en deuda, 70% en un fondo indizado, 5% en algunas acciones que me gustan, porque creo que pueden llegar a subir y porque mi asesor financiero me dio estas recomendaciones. Eso sí, acciones solitas, así acciones individuales. Y digo, me estoy aventurando a decir cosas que no debería decir, porque hablar de porcentajes y hablar de estrategias es muy difícil porque cada quien es un traje. Esto no es recomendación de compra ni nada. Pero a mí no me gusta el tema de, a menos de que te dediques al trading, de invertir directamente en una acción específica, porque el riesgo es muy alto, es muy, muy alto. Aunque sea la mejor empresa del mundo, está sujeta a riesgos, ¿no? Claro. Que no vamos a ver. Por eso son riesgos, porque no los vemos, ¿no? Claro. Entonces, varía mucho. Yo lo que diría es, eres principiante, empieza con 1%, ¿no? Es como la meditación, empieza con 1 minuto, y de ahí vas viendo, te vas conociendo y vas aumentando poco a poco, ¿no? Claro. Entonces, sí. Ok, amigo. Oye, y fíjate que bueno, ya entrando en este tema de que ya, ahora sí que ya hiciste el papel también de asesor, ya empezaste a hablar de estos temas. Entiendo, digo, ahorita yo te conocí en el banco, estuviste muchos años en banco, en diferentes áreas, amigo, y ahora traes también otra, así que estás en otra aventura, ¿no? Ya dedicado 100% al tema de las inversiones, ¿no? Como tal. Y bueno, ahora sí que nos platiques un poquito acerca de la empresa que estás ahorita representando, amigo, y una persona que quisiera invertir pues ahora sí que contigo, con esta empresa, ¿en qué tipo de mercados, en qué tipo de instrumentos puede llegar a invertir o hasta dónde llega esa apertura de inversión con esta empresa Exante? Gracias por preguntar. Mira, Exante es un broker de inversiones completamente regulado en Europa. Tenemos licencia de broker en varios países de Europa, y en un país en Asia, en Hong Kong, ¿no? Entonces tenemos oficinas también en diferentes países, y somos 100% regulados, ¿no? ¿A qué puedes acceder si tú abres un contrato de inversión en Exante? A más de 50 mercados a nivel global. Es decir, tú vas a poder comprar acciones de cualquier parte del mundo prácticamente, de las bolsas más importantes, de Nasdaq, de la Bolsa de Nueva York, de la Bolsa de Londres, Praga, Ámsterdam, Lisboa, Italia, la que quiera, Tokio, ¿no? Más de 50 mercados. Y en un sinnúmero de instrumentos también, ¿no? No solo acciones, sino fondos que cotizan en bolsa, ¿no? Los famosos ETFs que tienen estructuras de comisiones muy delgadas, muchos de ellos. Vas a poder invertir en bonos en directo, si es que conoces el mercado. Vas a poder invertir en posiciones de divisas, ¿no? Si de repente ves que hay una tendencia en una divisa que crees que se va a apreciar o que se va a depreciar. La verdad es que es una plataforma hecha para que puedas invertir en un sinnúmero de activos, y también es multidivisa. Entonces tú vas a poder tener en Europa, en este contrato de inversión en Europa, vas a poder tener dólares, euros, francos, libra esterlina, yenes, ¿no? Prácticamente cualquier moneda, tanto de las importantes, ¿no? Como las que mencioné, hasta las emergentes, ¿no? Entonces,
Eso es un poco la empresa que yo hoy estoy representando, se llama Exante. Si alguien tiene algún interés, ahí están pasando mi correo en la cortinilla de abajo, mave@exante.eu. Y pues con mucho gusto le podré yo dar información más detallada. Vamos a tener un evento el martes 17 de marzo, que es un cóctel. Quien esté interesado en asistir al cóctel, mándeme un correo. Es un cóctel para cierto número de personas, va a ser limitado. Entonces, mándenme un correo para apartarle su lugar, les haré una llamadita, ¿no? Para entender más o menos el perfil de esa persona, ¿no? Y poder platicarle antes un poquito de lo que va a encontrar en el evento y ver si realmente es algo que le pueda llegar a interesar. Claro. Pero pues ahí estoy a sus órdenes. La realidad es que eso, hay que, hoy por hoy en México, muchas personas están pensando en tener una parte de sus inversiones fuera del país. Y esta Exante pues es una gran plataforma, una gran institución completamente regulada, que es lo que decía, ¿no? En donde se puede tener un patrimonio y una diversificación gigantesca, o sea, una diversificación completa para poder tenerlo de esta manera, ¿no? Claro. No, pues muy interesante, amigo. Fíjate que, como bien dices, pues es un tema muy largo, vamos a decirlo así. Creo que hay mucho de dónde cortar, mucho de qué platicar. Sin embargo, como todo, pues el tiempo se nos acaba, que es algo que ahora sí que no, ni podemos recuperar y que no tenemos el control del mismo. Entonces, pues primeramente agradecerte, amigo, nuevamente el que hayas aceptado esta invitación. Te digo, yo emocionado que hayas estado el día de hoy con nosotros, porque bueno, sé que de primera mano que eres una persona muy profesional, muy ética y que bueno, pues también ahí hacemos negocios, ¿no? De financieros. Y bueno, que la audiencia, pues la verdad es que nos está escuchando y quiere conocer más, quieren conocer más de esta empresa y de cómo poder invertir con Exante. Pues aquí, como dice Abel, pues están apareciendo sus datos de contacto. También, pues digo, aquí un servidor si les puede ayudar también asesorándolos. Por ahí andamos en pláticas, mi querido Abel, para hacer cosas interesantes. Y bueno, pues para ir cerrando, amigo, ¿algún comentario final, alguna conclusión, un pensamiento que quieras compartir con la audiencia? Pues mira, un breve comentario. Si hubiéramos invertido en 1972, digo, muchos no habíamos nacido, ¿no? Pero, digamos, una persona que hubiera invertido en 1972 en estas 50 empresas que en ese momento eran las más grandes del mundo, ¿no? Walmart, McDonald's, ¿no? Y hubiéramos comprado estas inversiones en 1972, que fue su pico. Un año después, esas acciones se cayeron entre 50 y 80%, ¿ok? Es decir, el mercado estaba caro, ¿ok? En 1973 y 1974 se cayeron entre 50 y 80%. Si hubiéramos mantenido esas inversiones, aún habiéndolas comprado en el supuesto pico y habiendo perdido 80%, mantener esas inversiones, hoy hubiéramos tenido un rendimiento de 12% anual en dólares por 50 años. Entonces, piénsalo ahora en el presente. ¿Cuáles son las empresas más grandes que están representadas en la bolsa? ¿No? Nvidia, Apple. Nada de esto es recomendación de inversión, pero pensemos en estas inversiones, en estas empresas gigantescas que todo el mundo dice que están carísimas. Sí, sí están caras. Sí, sí puede ser que mañana se caigan 50%, 70%. Pero esas son las empresas que hoy están modelando el futuro de la humanidad. Yo creo que deberíamos estar ahí. Y si estamos pensando que los robots nos van a quitar el trabajo, qué mejor que ser dueño del robot. Muy buena reflexión, exactamente. Mejor compremos robots y vamos a hacer que nuestras finanzas sigan creciendo, ¿no? Las acciones de las empresas que son dueñas de los robots, correcto. Perdóname, dime. No, pues me gustó mucho la reflexión, cómo cierras este mensaje, mi querido amigo. Y bueno, pues ya escucharon, por aquí estamos pasando los datos de contacto si quieren conocer más.
amigo, no puedo, ahora sí que me comprometo aquí al aire para ver si más adelante podemos hacer una segunda versión, un capítulo 2 de inversiones, amigo, para adentrarnos a lo mejor en tema ya específico de cómo funcionan los mercados, el mercado de divisas, acciones, toda esta parte, ¿no? Otro de los temas que también le gusta mucho a la gente y me ha pedido el tema de las cripto, ¿no? Que también es todo un show y todo un tema ahí. Pero bueno, amigo, aquí, ojalá te podamos ver pronto nuevamente por acá. Y muchas gracias, amigo. Cuenta con ello, cuenta con ello. Y bueno, a la audiencia, muchas gracias por seguirnos. Les mando un saludo desde donde estén, un fuerte abrazo. Nos vemos dentro de 15 días con otro gran invitado, otro gran tema que tenemos preparado para ustedes. Y bueno, pues agradeciéndoles que nos hayan seguido, se hayan sintonizado. Recuerden, pueden ver la grabación de este podcast en Clan Pyme Network, en el canal de YouTube de Clan Pyme Network. Y bueno, nos pueden seguir mandando sus mensajitos que por ahí estaremos contestándoles. Muchas gracias, mi querido Abel. Muchas gracias, audiencia. Y producción, listo. Vámonos.